Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, estimados estudiantes de primero de bachillerato. Bienvenidos a su clase de física para, para abordar la clase o el tema, las fuerzas y su equilibrio. Bueno, la existencia de las fuerzas en la naturaleza, pues todas las conocemos, ¿no? Inclusive vemos cómo se mueven las hojas de los árboles, cómo la corriente de un río puede arrastrar un tronco, ¿sí? Nosotros mismos ejercemos continuamente fuerzas muy diversas, como sostener un libro, de pronto cargar algún balde de agua, cambiar la llanta de nuestro vehículo, ¿no? Pero ¿cómo debe ser la acción para que sea calificada como fuerza? ¿O qué efectos debe producir? Y aquí tenemos unos ejemplos, ¿no? En el primero de los casos, pues, poner en movimiento un cuerpo que estaba en reposo, eso es una fuerza. También podemos detener un cuerpo que estaba en movimiento. También podemos cambiar la rapidez o la dirección de un cuerpo en movimiento, ¿sí? Y también podemos deformar un cuerpo. Advierte que de los tres primeros efectos equivalen a alterar el estado de reposo, obviamente, o de el movimiento de los cuerpos, ¿no? O sea, el que está en movimiento se lo detiene o el que está en reposo se lo mueve. Ahí estamos aplicando fuerza. La unidad de fuerza en el sistema internacional es el Newton, ¿sí? Establecida por este físico inglés, y se define basándose en el efecto de la aceleración de las fuerzas. En el sistema internacional, pues, esta fuerza debe aplicársele a un cuerpo en 1 kilogramo de masa para incrementar su velocidad en 1 metro por segundo cada segundo. En otras palabras, 1 newton es igual a 1 kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado. También se sabe utilizar el kilopondio, cuya equivalencia en newton es igual a 9.8 newton. En otras palabras, 1 kilopondio equivale a 9.8 newton. Ok. Nosotros conocemos algunos tipos de fuerzas. Hay fuerzas eléctricas, obviamente las que tienen cargas eléctricas. Hay fuerzas magnéticas, que son aquellas que están en un imán o que ejercen un imán sobre algún metal, en este caso hierro. Las fuerzas gravitatorias, ¿no? Como los cuerpos celestes, pues atraen hacia el centro de cada uno de ellos. Y las fuerzas nucleares, las que tenemos en los átomos, ¿no? Y dentro de su interior, pues tenemos los protones y los neutrones en el núcleo atómico. También tenemos fuerzas como vectores. Hay el punto de aplicación, el módulo, dirección y sentido, que ya lo hemos visto en clases pasadas. Ok, el peso de los cuerpos. Todos los cuerpos que se hallan sobre la superficie de la Tierra o próximos a ella son atraídos por una fuerza de naturaleza gravitatoria que depende de la masa del cuerpo y la llamamos peso, o sea, toda la masa afectada por la gravedad, en este caso de la Tierra. Tenemos también el módulo y decimos que el peso es directamente proporcional a la masa del cuerpo y a la aceleración de la gravedad. Lo he dicho antes, ¿no? Peso igual a la masa por la gravedad. En este caso, pues la constante de la gravedad en la Tierra es igual a 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Dicho sea de paso en la Tierra, ¿no? Porque tenemos otro cuerpo celeste, por mencionar uno, la Luna, en donde su gravedad es mucho más baja, es 1.6 metros sobre segundos al cuadrado, ¿no? Y por eso de pronto pues allá se anda un poco más lento, porque la atracción hacia el centro de ese cuerpo celeste pues es menor. Dirección y sentido, pues el peso de un cuerpo siempre se dirige hacia el centro de la Tierra, lo mencionaba antes. ¿Ok? Pero vamos a hablar de una ley en este momento, la ley de Hooke. Las fuerzas
además de modificar el estado de reposo o movimiento de un cuerpo, también son capaces de producir deformaciones, pues, ¿no? Obviamente nosotros hemos visto de pronto en la televisión, ¿sí?, cómo se deforman ciertos materiales cuando se le aplica fuerza, ¿no? Una fuerza de compresión en este caso, o una fuerza de repulsión, por decirlo así, ¿no? Entonces, existe una ley que lleva el nombre de su inventor, un físico inglés, Robert Hooke. Esa ley de Hooke dice que la deformación que sufre un cuerpo elástico es directamente proporcional a la fuerza aplicada. O sea que entre más fuerza se le aplique, pues la deformación será mayor. Y aquí vamos a tomar como ejemplo un muelle. Un muelle. Yo lo conozco como resortes. Por ahí en la oratoria urbana también lo conocen como un chorro, ¿no? Entonces, a ese objeto, ¿sí?, la deformación proporcional de la fuerza aplicada es el alargamiento. Aquí lo tenemos, delta L. Y esa fórmula de aquella ley menciona que la fuerza es igual a la constante por delta L, o delta longitud, o delta alargamiento. Y lo menciona aquí, ¿no? La constante que multiplica a la longitud final menos la longitud inicial, ¿no? Entonces, lo dicho en la fórmula, ¿no? La constante elástica K es característica de cada muelle y representa la fuerza necesaria para alargar este en la unidad de longitud. La unidad de esta constante en el sistema internacional es el newton por metro. Nosotros lo conocemos como newton sobre metro. ¿Ok? Acá vamos a tener pues un ejemplo, pero dicho sea de paso, ¿no? De todas maneras hay un límite elástico, ¿no? Un límite de elasticidad. Si ese límite pues se sobrepasa, simplemente el objeto, en este caso el resorte, se rompería, ¿no? Porque también podemos tomar como un ejemplo de elasticidad para aquellos que comen la goma de mascar. En alguna ocasión, pues por curiosidad, se sacan esta goma y la estiran, ¿sí?, y pareciera que vuelve a su normalidad en longitud hablando. Pero si de pronto ya la estiran un poco más, ya no regresa, ¿no? Simplemente se deforma. Lo mismo un clip, ese que ponemos en las hojas. Algunos pues lo abren para poner las hojas y vuelve otra vez a su normalidad. Pero si nosotros lo alargamos mucho, ya no regresa. Entonces hay un límite de elasticidad, pues ya esa es la deformación a la que se refiere Hooke, y toma como ejemplo pues un muelle, un resorte, un chorro, como se menciona, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo. El muelle de un dinamómetro se alarga 12 centímetros cuando aplicamos sobre él una fuerza de 18 newton. Entonces nos pide que calculemos el alargamiento de ese muelle al aplicar una fuerza de 24 newton. Entonces tenemos aquí los datos, ¿no? Dice que se alarga, o sea, la variación de longitud es igual a 12 centímetros. Transformado a metros, pues es 12 o 0.12 metros. La fuerza de 18 newton, ¿no? Que es lo que nos da el ejemplo. Entonces aplicamos aquí la ley de Hooke para determinar primero la constante elástica del muelle y después el alargamiento del muelle cuando la fuerza es 24 newton. Entonces aquí tenemos nosotros la fórmula que nos da la ley de Hooke. Entonces dice que esa fuerza es igual a la constante por la variación de esa longitud. Ok, nosotros tenemos esa fuerza que nos da el ejercicio, dice 18 newton, y tenemos la variación ya, la variación de esa longitud. No tenemos la constante. Entonces, aquí tenemos nosotros la incógnita
y esta variación de longitud que está multiplicando la incógnita pasa a dividir al otro término. Entonces ya tenemos aquí la constante es igual a fuerza sobre la variación de longitud o delta L. Entonces reemplazamos 18 newton dividido para 0.12 metros y esa constante nos va a dar a 150 newton sobre metro. Como nos menciona acá, esa constante en el sistema internacional, pues sus unidades son newton sobre metro. Ok, el ejercicio dice, después, o sea, calcular después el alargamiento del muelle cuando la fuerza es 24 newton. Entonces, el alargamiento del muelle con la misma fórmula, este alargamiento, pues aquí tenemos la incógnita y esta constante tendría que pasar a dividir al otro término. La tenemos aquí. Entonces, la fuerza de 24 newton, la constante 150 newton sobre metro, newton con newton se va, obviamente esa variación de longitud tiene que ser en metros, y 24 para 150 equivale a 0.16 metros. Entonces este es un ejemplo sencillo, un ejemplo para iniciar y para entender esta ley de Hooke. Estimados estudiantes, pues nos veremos en las próximas clases. Éxito.